Un placer. ¿Cómo te va? Esta es una, Igual, pues muy bien, gracias a Dios. Contenta de hablar con ustedes. sí, esta es una conversación que a mí me Igualmente, anima mucho y aprovechando que hoy es un día muy especial, que se liga al próximo lunes, que es el Día de la Propiedad Intelectual. Día Mundial así del es. Libro, Día de la Lengua Española, Día de la Lengua Inglesa y el próximo lunes, Día de la Propiedad Intelectual. Ricardo, María Elena, este, Ricardo es un abogado especialista a través de su firma Antequera Pariles y Rodríguez, especialista en propiedad intelectual, eh, todo lo que tiene que ver con marcas, patentes, todo este tipo de cosas. Lo acaban de ratificar también como director legal de Profranquicia, tengo entendido. Y bueno, todo este mundo de lo que se ha dado en llamar economía naranja. Es especialista también en este sector y es un tema interesante de tocar porque, bueno, es una manera de dar a conocer no solamente la actividad cultural, sino de generar ingresos para las pequeñas y medianas empresas y, bueno, para las grandes editoras. Y María Elena, Ricardo, es una excelsa escritora, periodista, reconocida con muchos años de trabajo en Venezuela y corresponsal de medios internacionales. Tiene hasta ahora 3 libros en su haber y uno por escribir que tiene pendiente por allí, más otros que deben estar en el tintero. Eh, Días de Rojo, su primer libro, en 2009. La Habana sin tacones, que luego también fue llevada a una producción de teatro. Y tatuaje, ¿ah? El último libro, Tatuaje de lágrimas Tatuaje de y lágrimas. sí. Pero tiene otro nombre también, ¿verdad? Tú le pusiste un nombre. Bueno, la versión en inglés que se publicó también y ganó una mención de honor en London Book Festival se llama Clarissa, que es el nombre del personaje, ¿no? Y bueno, por cierto que comparto con ustedes que hace apenas 10 días se acaba de publicar un libro que escribí en 2017 que se llama Te cuento, 75 años de Empresas Polar y su gente. Es la historia de la integración de esta empresa y es maravilloso, está libre. El libro lo pusieron en el PDF libre en el portal de Empresas Polar y lo acaban de publicar. Oye, qué bueno. Está bien, o sea, Ah, que bueno, podemos tener así. enhorabuena, enhorabuena. Yo quería comenzar esta conversación y empezar por Ricardo, por el tema legal y de lo que No significa te derechos de preocupes. autor, digamos, y propiedad intelectual, porque además está consagrado como un derecho humano, ¿no? Y queríamos arrancar por allí y luego tú, María Elena, que nos hicieras comentarios Ujú. de cómo a través de Mel Project, que tú estás adelantando tu agencia, que es a través de la cual tú has escrito De publishing. exacto, has reeditado tus libros y además tienen, creo que más de 30 autores, por lo menos más de 30 libros que has publicado a través Sí. de tu agencia y estás haciendo coaching de literatura. ¿Cómo se maneja ese tema también en tu parte, digamos, de tu agencia? Pero Ricardo, cuéntanos un poco de la importancia de lo que es el tema de derechos de autor, propiedad intelectual. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Una sobre la otra? ¿Cómo funciona? Bueno, la verdad es que el tema de la estructura de propiedad intelectual como un todo, y después vienen como los primos hermanos, el derecho de autor por un lado, y la parte más vinculada a la industria y al comercio, que son los temas asociados con marcas y patentes, son, digamos, unas construcciones que siguen manteniendo vigencia, pero a los efectos de una conversación como la que estamos teniendo hoy, en una fecha tan importante, además con una mujer socia de una empresa que no hace más que confirmar lo que voy a decir en estos momentos, justifica que le demos un hilo conductor que haga justicia al día y al momento y a la interacción Perfecto. que estamos teniendo los tres. A ver, básicamente sin creatividad, pues no nos diferenciaríamos en nada de cualquier otro ser viviente que existe en el planeta. La creatividad es lo que nos mueve, lo que nos mantiene activos, vivos, nos permite sobrevivir a situaciones tan terribles como lo que estamos atravesando. Y la creatividad o el pensamiento humano se manifiesta de distintas maneras. Se manifiesta
en el campo literario, artístico, científico, y entonces pues eso ha dado pie en el Consejo Internacional a que se reconociese como una institución merecedora del reconocimiento o de la cualidad de tener el rango de un derecho humano, el derecho del autor, porque no hay nada más supremo, no hay nada más importante que el reconocimiento a esa persona que crea en el ámbito de la literatura, del arte, de la ciencia, de la tecnología, y que aporta satisfacciones en distintos planos de las necesidades del ser humano. Aporta para satisfacer necesidades de entretenimiento, de educación, pero también necesidades desde el punto de vista de salud, como el que estamos atravesando ahora. Entonces, las cosas puestas en su justo lugar, digámoslo así, históricamente la primera institución que nació con reconocimiento en el consenso internacional fue la del derecho de autor. Después, por supuesto, se fueron sumando intereses que decían, bueno, es que no todo es derecho de autor. Hay una gente que crea, desarrollo de tecnologías que mejoran procesos industriales. Hay una gente que está en el mundo del mercadeo, cuando el comercio se transformó en una industria, y entonces hay gente que da impulso de esos productos y servicios, que crea marcas y que crea estrategias publicitarias. Entonces se generó el consenso, marco de la formación del sistema de Naciones Unidas post Segunda Guerra Mundial. Se crea la ONU y se crean una cantidad de dependencias vinculadas a ese nuevo sistema, a ese nuevo orden mundial. Y uno de los organismos que se creó fue la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde, como los decía al principio, entonces, hoy en día conviven dos grandes primos hermanos. Los que están vinculados al área de la tecnología, de la innovación, y los que están como Mel Projects vinculados al tema intelectual propiamente dicho desde la perspectiva de la obra, de la creación o de agregar valor a obras preexistentes. Yo estaba leyendo un poco el perfil de la empresa y de verdad es maravilloso. Yo sé que vamos a hablar más adelante de esto y no me quiero extender más, cómo la propia creatividad o el propio ingenio del ser humano va generando nuevas oportunidades para que se sigan desarrollando fuentes de empleo, fuentes de emprendimiento, de capacitación a partir del mismo producto cultural. Esto es, el libro sigue siendo el libro y van surgiendo profesiones, canales, oportunidades de desarrollo que hace que una empresa como la de María Elena tenga lugar, y más allá de que ella pueda ser autora, ella también interviene y asesora a autores en ese proceso creativo. Simplemente se generan nuevas oportunidades y todo eso forma parte de lo que hoy en día llamamos el ecosistema naranja, que soñamos con que en Venezuela que podamos insertarlo dentro de las conversaciones en Venezuela, para que podamos pensar en que podamos acercarnos al menos a lo que están pasando en otros países de la región, como en Colombia. Lo que quería preguntarte, María Elena, ¿cómo fue ese vínculo inicial con las editoriales desde el punto de vista de derechos de autor, del trabajo, y cómo es ahora tú como editorial de otros autores y cómo se maneja ese proceso? Además que hay varias ediciones de tus libros en Amazon, y tú describes muy bien que buscar el que está editado por Bell Project. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Luis, y con Ricardo soy fan absolutamente no solamente del tema, del mundo de las ideas y la ley. Es algo que siempre me ha seducido mucho, y recuerdo que cuando trabajé en la revista Producto hace mucho tiempo, una de mis tareas favoritas era revisar el informe mensual de nuevos registros, que sí, de marcas, porque yo encontraba noticias ahí todo el tiempo. Yo me ponía a leer página por página y marcar qué registro me parecía interesante, por dónde podía ver alguna noticia de algún producto, compañía, empresa, campaña, y siempre encontraba cosas súper interesantes, porque, bueno, siempre, yo digo que uno como creador siempre está buscando a sus pares, ¿no? Y viendo qué es lo que está ocurriendo. Sí. Y me encantó tu introducción porque, bueno, es muy importante, y sobre todo para mí tiene una importancia especial ahora con este trabajo, porque como Luis dice, ciertamente yo fui en su momento una autora que debutó, gracias a Dios, de la mano de una editorial de mucho prestigio que pertenece
a un grupo muy importante de España, que es el Grupo Z. En Venezuela era Ediciones B, ya lamentablemente no está. Y fui de la mano con ellos para publicar mi primer libro. Fue mi primer contrato firmado como autor. Fue la primera vez que leí unas cláusulas que comprometían mi creación por espacio de una cantidad de años, que le ponían límites al desarrollo de esa obra, siempre bajo la tutela, digamos, de la editorial, que imponía un esquema económico universal, entre comillas, para lo que yo podía tener como expectativa siendo una nueva autora, y que regulaba la relación comercial, pero también me enseñó mucho en términos de cómo editar un manuscrito que yo llevé. Yo llevé un manuscrito y la respuesta fue, esto es un bestseller. Así me dijeron en su momento. Yo recuerdo que yo estaba contra una pared y me fui, como en las películas, me fui deslizando así hacia el suelo Y y dije, no lo puedo creer. ¿El término bestseller te gustaba? ¿Te era simpático? Bueno, era muy simpático porque yo sé que muchos escritores coincidirán conmigo cuando uno dice, yo escribo porque lo tengo en el alma y si eso le interesa a alguien puede hacerme feliz. Pero el propósito no es que sea un bestseller. El propósito en aquel momento era contar una experiencia que yo había tenido durante 3 días sin ir a mi casa, estando en la calle, cubriendo el golpe de Estado, más unas entrevistas que demoré un par de años en hacer al vicealmirante Carratú, que era, como ustedes recuerdan, el jefe de la Casa Militar y fue la persona responsable de haber sacado con vida al presidente de la República en aquel momento de Palacio y evitar que eso cobrara otras dimensiones o que se lograra el propósito del golpista. Entonces mi intención con toda esa historia que yo viví en la calle y todo lo que hablé con él y todo lo que recogí de mis colegas, todo lo que observé y lo que viví, lo convertí en una historia novelada que va incluso, plantea un par de hipótesis diferentes acerca de por qué pasó todo lo que pasó, y bueno, que esa historia, que esa primera novela mía se hubiera convertido en un libro, bueno, se puso en segundo lugar de ventas nacionales apenas salió, luego la editorial en Colombia, que son unidades administrativamente distintas, aun cuando sean del mismo grupo, se interesó y se publicó también. Allá fui a dar a la Feria Internacional del Libro de Bogotá y lo presenté, y se presentaron personas a escuchar el evento que yo nunca me había imaginado. Total que eso fue una experiencia importante. Eso fue mi primera relación formal desde el punto de vista legal con una editorial, y aprendí muchísimas cosas. Luego vino el segundo libro con otra editorial distinta, siendo que muchas veces es casi tácito porque el contrato no lo decía, que todo lo que yo fuera creando en adelante, pues la editorial tenía una prioridad sobre mi obra, y eso se entiende, pero se produjo la circunstancia de que fue otra editorial distinta la que vino. Yo no fui a ofrecer una creación, fue al revés, fue lo que aquí se conoce como un work for hire o una propuesta. Una obra por encargo. Una obra por encargo, pero entre comillas digo porque nunca fue pagada esa obra con ese encargo. Fue sencillamente una propuesta que me trajo un editor, en aquel momento era Fausto Mazó, que tenía su editorial Libros Marcados, una editorial posicionada en temas predominantemente políticos, distinta a la editorial donde yo estaba, que era una editorial de amplio catálogo, ¿no? Entonces vino Fausto con esta idea muy precisa, me dijo, yo tengo un libro en mi cabeza que quiero editar, y la persona que yo considero correcta para escribirlo eres tú, porque eres mujer, porque eres periodista, eres acuciosa, porque, etcétera. Este libro que yo quiero contar es sobre Cuba. No quiero un libro político, no quiero un libro donde se entreviste políticos ni opositores, quiero un libro que le diga a los venezolanos cómo viven los cubanos después de 50 años de revolución, que hacía en aquel momento. Y esto fue en el momento de mejor posicionamiento de mi programa de opinión política por televisión, fue en el momento de idilio de los dos dictadores. Fue un riesgo que yo decidí asumir, y salió también, gracias a Dios, salió muy bien. El libro fue muy bien vendido. Fue realmente
apabullante lo que ocurrió con ese libro. Yo misma manejando por la autopista me encontré que me ofrecían copias piratas los buhoneros en aquella época, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando? Bueno, copias piratas del libro. La mejor manifestación del éxito. Eso, mira, yo nunca había sentido emociones tan contradictorias, ¿no? Porque que a ti te digan que tu libro lo están pirateando quiere decir que tu libro está en boca de todo el mundo o en el interés de todo el mundo. Y por otro lado es muy cruel porque dices, bueno, pero si yo viviera de esto, bueno, ya puedo exactamente colgar la toalla como cualquier boxeador noqueado, ¿no? Pero en fin, fue Tal una cual. alegría muy grande en su momento, fue un suceso, fue un libro que tuvo y ha tenido muchas reediciones. Yo hice la tercera reedición ya estando aquí fuera de Venezuela, en Miami, y la hice en el 2017, en el año de las protestas. Además, fue un libro Y galardonado, hoy, un libro que ganó sí, premios. Ganó premios. sí, ganó el International Latino Book Award en la categoría Best Non-Fiction Book, el mejor libro de no ficción. Ese libro está cumpliendo este año 10 años de haber sido publicado. Y bueno, yo siempre digo que es un libro que lamentablemente dejó de ser un presagio. Y bueno, con ese libro aprendí otras cosas, otro trato diferente, el contrato era un poco distinto en relación con el primero. Y bueno, ya para el tercer libro, publicado con una editorial, volví con Ediciones B para entregar Tatuaje de Lágrimas. Y fue el último trabajo que hice con una editorial formal en Venezuela. Luego también firmé un contrato con una editorial en España, Ediciones Daudo. Muchos años después, ese contrato todavía está vigente y yo digo que, yo no sé, a mí me encantaría la opinión de Ricardo en este sentido, porque pienso que sé que en la industria es tradicional hacer contratos a 5 años mínimo, incluso más, pero a mí por lo menos me pasó que ese contrato a 5 años está desarrollando una vigencia en medio de una explosión de tecnología y de nuevas formas de comercializar, de relacionarse, de promocionar, de crear, de enlazarse, en fin. Y entonces yo estoy atada a unas cláusulas bueno, que si me lo preguntas en adelante, yo tendría que revisar muy bien en el caso de querer o tener la dicha de que alguna editorial me quiera publicar. Debo precisar Claro. absolutamente que lo que estoy haciendo con mi agencia de publishing, que prefiero llamarla así, agencia de publishing y mentoría de escritura, yo no soy literalmente una editorial, por lo tanto, yo no negocio derechos de autor, yo no comercializo obras, yo soy un facilitador del proceso de publicar un libro, especialmente para autores independientes y nuevos, aunque tengo la fortuna de tener autores consagradísimos que, como yo, han transitado el camino de la publicación formal con una editorial y vencidos esos contratos, viviendo la era en la que vivimos, pues definitivamente es una tontería no recurrir a las plataformas de autopublicación que te permiten no solamente enfrentar y usufructuar tu obra de una manera mucho más conveniente para ti, sino te permite tener el control, digamos, entre comillas, de tus contenidos, de tu distribución, una cantidad de cosas, ¿no? Que no por eso, no por esa libertad de poder publicar de forma autónoma, podemos publicar o debemos publicar cualquier barbaridad. Entonces ahí es Claro. donde surgen agencias como la mía, que profesionaliza una opción, digamos, en un estándar absolutamente competitivo con cualquier editorial tradicional, con un equipo de trabajo que afortunadamente hoy, pues mira, me permite tener a mi mejor diseñadora de portadas viviendo en Tenerife, y mi mejor diagramador en Colombia, y mi mejor corrector de pruebas en Caracas, y yo aquí en Miami, en fin, estas cosas que uno puede hacer hoy en día y que pueden hacer y de hecho hacen la diferencia, porque conozco muchísimas otras agencias nuevas que apuntan
al mismo blanco que yo, pero de una forma distinta, ¿no? Ahí Ricardo debe haber escuchado esto y yo lo escucho con mucha frecuencia de muchos autores que llegan buscando asesoría y hay agencias que se convierten, no es mi caso, en un intermediario entre la plataforma de autopublicación y el autor. Entonces, estando en el medio, hacen una suerte de función como editorial tradicional, pero no, quiere decir que ellos compran los libros en el precio preferencial que la plataforma le da al autor, pero se lo venden al autor y al tercero también. Aquí, como decía Ricardo, Claro. son infinitas las posibilidades y yo lo que procuro siempre es, porque vengo de ahí, proteger el interés del autor y ayudarlo y acompañarle. Y te digo que me he convertido en una lectora muy acuciosa de los contratos editoriales, por no faltar el respeto a Ricardo y decir que soy con respecto a esa parte de los contratos. Todo el mundo siente que tiene un abogado por dentro. Tranquila, que estoy acostumbrado a eso. Todo el mundo siente eso. Para compartir un poco con Ricardo, ese tema que tú hablabas de los derechos de autor, el manejo. Hay un estándar internacional en cuanto al manejo de los derechos de autor y la propiedad intelectual, Ricardo. O sea, es decir, hay una base universal de estos derechos a la hora de trabajar una obra, o cada editorial establece sus propios parámetros, sus propias maneras de desarrollar. Mira, como dicen los abogados, depende. Esto es, hay estamos en un momento donde la intervención de lo digital como una plataforma de distribución y de acceso a contenidos en un crecimiento cada vez más acelerado, está también produciendo una cantidad de cambios y adaptaciones de todas las industrias culturales y del entretenimiento. Esto es, ya hoy en día, pues nos arroparon y llegaron las plataformas de streaming para el contenido audiovisual, el tema literario pues entró en el medio también, porque además es probablemente de los más sencillos, porque es menos pesado, consume menos data de almacenamiento en nuestros equipos. Entonces, dentro de este presente, todo va cambiando, pero dentro de todo va cambiando, que es lo que yo siempre le digo a mis alumnos y a mis clientes, hay algunas cosas que se mantienen. En cada revolución digital o industrial en que se han enfrentado o que se han encontrado las industrias culturales y del entretenimiento, todo el mundo dice, ahora sí se acabó el derecho de autor. Ahora sí, de verdad, que esto no va más. Ahora con el fonograma, imagínense ustedes, hace 80 años cuando surgió el fonograma, entonces ahora los artistas se murieron de hambre porque ya no van a poder ir a la radio, que era donde iban a cantar en vivo, porque ahora va a haber una maquinita del demonio que fije sus interpretaciones y la gente las compre y no va a ir a los espectáculos. Sí, ¿no? El libro físico también desaparece. Dicen eso, pero resulta que simplemente nos adaptamos. La historia nos va enseñando que nos vamos adaptando. Cuando surgió el Betamax en los 70 y el VHS poco tiempo después, la industria del cine demandó a Sony porque pensaba que el cine se iba a acabar, lo veía como una amenaza por aquello de que la gente pudiera decidir a qué hora veía ese contenido, que tenía la posibilidad de grabar su serie de preferencia, el capítulo del domingo, lo grababa y entonces lo veía el lunes, el martes, 3 veces, 5 veces, en lugar de verlo en vivo como lo establecía el network o la cadena de televisión. Y en ese momento los estudios cinematográficos fueron quienes demandaron a Sony. Hoy en día son socios, ¿sabes? Entonces todo es relativo. Cuando a mí me dicen que esto es el fin de la industria musical como la conocemos, que esto es el fin del libro en formato tradicional como lo conocemos, yo les digo, pues no, vamos a seguirnos adaptando. El negocio que tiene María Elena desde Mill Project es una cosa que hace 10 años no hubiésemos imaginado, que íbamos a tener una conversación con una gente que tiene una iniciativa que, con todo respeto, espero no ofender, es una incubadora y una aceleradora, porque Marlena desde su iniciativa está dando coaching, está dando mentoría para que una gente que tiene ahora las plataformas digitales para poder
autogestionar su creación, lo hagan de la mejor manera posible y tengan un producto mejor presentado, más acorde con las naturalezas o las características de la audiencia que tienen. Entonces, estos son nuevos oficios que siguen estando vinculados a la materia primigenia, o sea, la creación sigue estando allí. La tecnología lo que nos está ofreciendo son nuevos canales de explotación, de aprovechamiento y de acceso a esos bienes, razón por la cual entonces tiene que haber un acercamiento y un entendimiento global, que es lo que andamos quienes trabajamos con esto, para que se acabe esos agoreros que nuevamente preconan que con la tecnología se acabaron las industrias culturales y el entretenimiento. No, señor, se va adaptando, porque si permitimos o si no protegemos a los autores y a todos aquellos que hacen vida de las industrias culturales y el entretenimiento, tendremos unas plataformas tecnológicas sensacionales, pero por donde va a circular es aire, porque el autor y todas las industrias derivadas necesitan una remuneración. Te iba a preguntar, Ricardo, y para comparar un poco el tema, ¿qué tan amparados estamos en Venezuela hoy en día con el tema de derechos de autor y propiedad intelectual en comparación con mercados como el de Miami, el de Estados Unidos? Coméntame tú también. Pero porque eres tan malo y me haces esa pregunta, si estamos en tan buena onda y es viernes a las 4 de la tarde. Hay que aterrizar. Lo que me quieres poner triste. Sí, yo te puedo cambiar la pregunta, Ricardo, en tu auxilio, de pronto agregarle algo a la agregarle a la de Luis una. No, yo voy a responder todo, no te preocupes. Dile, María Elena. Pero que ibas a agregar tú, María, no, agarro las dos cosas de una vez. Sí, es una consulta y me gustaría tu opinión profesional, porque una de las primeras cosas que hice cuando abrí la compañía, que es una compañía formal, activa, registrada según las leyes del estado de la Florida y del país donde estoy ahora, fue revisar un poco las leyes de derechos de autor del país donde estoy, en revisar los portales, revisar ciertas cláusulas y ver ciertas cosas, porque bueno, antes de publicar el libro yo siempre les recomiendo a los autores que hagan su registro. Y aquí se puede hacer muy fácil a través de la biblioteca de Estados Unidos. Sí. Se saca el registro, el certificado es como un diploma que viene, yo digo casi que en papel moneda. Te lo mandan a tu casa y tú estás protegido, y hay una cláusula que dice que, por ejemplo, desde el momento en que usted esté sentándose a escribir su manuscrito y usted coloca en la parte de abajo, debajo de su nombre, copyright María Elena Labón, Miami 2021, supongamos, hay ciertos apartados de la ley que protegen la intención que yo estoy teniendo al colocar eso allí. Protegen, tal cual. Poner eso en mi documento significa que yo tengo la intención de hacer el registro una vez que mi obra esté terminada, y que si en el interín sucede algo, hay cierta protección a la que yo puedo acceder a través de la ley. Absolutamente, la obra inconclusa está protegida. Un manuscrito o un garabato de un artista plástico está protegido aún sin registro. Uno, las dos cosas, el comentario de María Elena con la pregunta de Luis. Nuestro problema no es de leyes en materia de derecho de autor exclusivamente. Nuestro problema es de leyes en cualquier cantidad de otros temas. Pero resulta y acontece que este sistema nunca le ha importado el tema de la propiedad intelectual. El gobierno, irónicamente, un gobierno de corte socialista que dice trabajar para la gente, pues se ha encargado, en el caso nuestro, el derecho de autor, de ignorarlo. Nosotros tenemos una ley de 1993, el autor de ese proyecto de ley fue mi padre, o ya fallecido, una ley que estaba acorde con los más altos estándares internacionales, y que, a pesar de que ya tiene una cantidad de años importante, sigue siendo una ley acorde con unos mínimos aceptables. Es una ley que necesita una modernización para adaptarse en algunos enunciados al momento que ya describíamos antes que está pasando la sociedad, pero que en líneas generales nos permitiría vivir con ello. Pero ese no es el problema, porque tú puedes tener la mejor ley del mundo, pero si no hay incentivos
para que los autores trabajen, si no hay incentivos para que las editoriales continúen, si no hay incentivos para que los diagramadores de libros trabajen, para que los ilustradores de libros decidan quedarse en Venezuela, o si a la hora de una infracción no hay un compromiso por parte de las autoridades en hacer valer los derechos y corregir las situaciones de infracción, pues lo que termina pasando es que tenemos a mujeres tan talentosas como Marilena viviendo desde Miami, coordinando una empresa que perfectamente podría estarla coordinando acá y tener sus colaboradores en Tenerife, en Miami, en México, pero ella estando acá. Y resulta que no, por decisiones de vida no está acá, y es probablemente porque, entre otras cosas, el mercado te expulsa. Incluso antes de que entrásemos en la barrena actual de deterioro económico en el que estamos, en los años ya posmaduros, que se acabó la bonanza del alto precio del petróleo y la parranda que tuvimos con Cadivi y el control de cambio, pues hubo una cantidad de autores nobles que surgieron y que publicaron sus primeras novelas aquí en Venezuela, pero al ratico se fueron todos. Y están en España, y están en Colombia, y están en México. Entonces, el problema no está en la ley, el problema igual está pasando con los músicos, con los artistas plásticos. Entonces, este es un país que no protege a sus hijos, que no protege a sus creadores, que no los incentiva, que no los estimula. Entonces, si a eso le sumas que el creador por definición, y eso lo sabe María Elena porque lo dijo al principio, intenta ser autosuficiente y no se asesora desde el principio y negocia por su cuenta y quizás por ahí firma unos contratos inconvenientes, entonces a lo mejor hasta desiste en el camino de continuar con esa profesión, porque le fue mal en el primer contrato, porque le fue mal en el segundo contrato, porque firmó unas condiciones inconvenientes. Entonces, si le sumas a la voluntad, a la condición, digamos, a veces hasta anárquica que pueden tener los creadores, los autores literarios menos, pero en otros ramos son mucho más rebeldes, más un sistema que no protege a los suyos, pues podemos tener la mejor ley del mundo y las cosas no van a cambiar. Entonces, en ese momento estamos en Venezuela, donde la propiedad intelectual nunca ha formado parte de una de las prioridades políticas del gobierno. La propiedad intelectual en nuestros países no ganan votos. Apuesto que en Suecia, bueno, tristemente ahora en Colombia, el actual presidente, una de sus banderas en su programa de gobierno era la economía naranja y sigue siendo la economía naranja, y eso es una demostración de que son estas industrias las que nos van a permitir competir en los próximos años con los países del primer mundo, no por el lado industrializado, no por el sector de manufactura, porque allí nos lleva muchísima ventaja los gigantes asiáticos, los europeos, los norteamericanos, sino por la creatividad del latinoamericano, pero esa creatividad hay que profesionalizarla. Si hay muchas personas o muchas iniciativas como la de María Elena, trabajando y ayudando a muchos nobles autores para que no cometan esos errores, y por ejemplo en ese programa de capacitación, ustedes también los educan en las cosas que no deben hacer a la hora de negociar, pues tendremos mejores autores que negociarán en mejores condiciones y al final del día se beneficiando el sistema. Pero termino por donde tú me preguntaste, Luis. Sí, sigue habiendo estándares, pero las condiciones de negociación cambian mucho en función de quién es el autor. Un autor importante, reconocido, tiene unas prebendas que no tiene un novel autor que va a presentar o va a negociar con una editorial su primera obra. Ojo, y eso no tiene nada de malo, así es la vida. La primera negociación que yo hice como abogado recién graduado con el cliente fue seguramente muy desventajosa, distinta a las que puedo negociar gracias a Dios ahora. Eso es parte de la carrera y de la experiencia y de todo. Yo recuerdo que de un libro al siguiente, a mí me mejoraron el porcentaje de regalías de una forma que nunca lo esperé. Y la razón fue esta, lo que tú acabas de decir. O sea, la razón fue, ya no es una persona que está debutando, es una persona que tiene algo para reivindicar y eso vale, ¿no? ¿Cómo evalúan el proyecto, los proyectos que entran a tu agencia? ¿Cómo los evalúas desde el punto de vista de la posibilidad de que tenga éxito o de que tenga lectoría? Yo siempre digo que un libro, si está bien hecho y bien escrito,
ya es exitoso per se. Porque luego a la hora de promover, sobre todo en este esquema de la independencia para publicar, hay muchísimos factores que entran en juego. Es una de las cosas de las cuales hay que hacerse cargo cuando uno asume la decisión de publicar de forma independiente. Mi agencia es una agencia de acompañamiento que no incluye la promoción, pero evidentemente hago recomendaciones porque me las piden. Todo el tiempo me están pidiendo recomendaciones y yo las hago en la medida de lo que yo misma he comprobado que es efectivo. Yo no diría que nosotros discriminamos ningún trabajo, pero sí un primer paso muy, muy, muy importante es un servicio que ofrecemos que se llama informe de lectura. Hay muchas personas que llegan con un manuscrito listo, con un manuscrito por la mitad, con el manuscrito en la cabeza y en la almohada. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es un informe de lectura. Ese informe de lectura va a revelar lo que es nuestro criterio profesional en relación a ese proyecto. Entonces, si la evaluación a través del informe de lectura arroja que hay que trabajar estructura, que hay personajes desdibujados o que siendo un libro conceptual no se entiende cuál es la oferta que está haciendo este autor para que le sea de provecho a los lectores, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay un informe hecho de manera muy, muy profesional con todos los pasos que se requieren para que el autor salga con un diagnóstico de lo que es esto. Eso no es un filtro, pero es una primera etapa muy importante, ¿no? Del trabajo que hay que hacer. Luego de eso, hay autores que agradecen muchísimo y se ponen a trabajar y regresan y piden un segundo informe y quieren ver si realmente el trabajo estuvo bien orientado o no, etcétera. Nosotros ofrecemos a partir de allí muchas alternativas, ¿no? Si el autor quiere continuar con su publicación, pues bueno, nos encargamos de presentarle el proyecto de lo que nosotros consideramos que debe ser. Eso va desde lo que hace un editor, pues revisar el título, revisar estructura, revisar todo y proponer. Siempre lo que yo les digo que nuestro trabajo es que su creación tenga brillo, tenga más brillo y tratar de hacerlo de una forma que no tenga nada absolutamente que envidiar, que usted agarre un libro editado por Mel Project y agarre un libro editado por cualquier otra empresa y tengan la misma calidad. Y de eso me ocupo permanente y rigurosamente todo el tiempo. Estoy estudiando, relacionándome. El año pasado, y esto es una de las cosas bellas que pasaron en medio de tanta calamidad, el año pasado tropecé con una agencia internacional, una alianza internacional de autores independientes que fue creada en Londres y que está cubriendo internacionalmente el espectro de la independencia para editar. Y ellos tienen unas membresías, pero tienen unos requerimientos. Y usted tiene que postularse, tiene que llenar una cantidad de requisitos, tiene que pagar un fee para optar a que el equipo de la alianza lo evalúe y luego de eso ellos le van a decir a usted fue admitido. Y si es admitido es porque cumple con todos los estándares internacionales de nuestra alianza. Y fuimos admitidos el año pasado. Eso para mí fue un logro muy importante porque es la confirmación de que el servicio que estamos dando es un servicio súper profesional y que está ya hoy en día, gracias a Dios, en un estándar que compite internacionalmente con cualquier otra agencia productora de libros de los que están allí. Y de hecho, han comenzado a llegar proyectos. Estamos editando nuestros primeros libros en inglés ya, que han llegado a través de la página web de Ali. ¿Cómo se da el primer contacto? O sea, ajá, yo tengo un libro, María Elena, ¿cuánto me sale sacar este libro con tu agencia? ¿Es ese el contacto? Bueno, hay estándares de todo tipo, Luis, de todo tipo. Te digo que me llegan personas que me dicen, es que yo sueño con un libro y no sé cómo hacerlo. Imagínate eso. O llega otra persona y me dice, ya yo escribí, pero yo no sé si escribí sirve. O llega otra persona y me dice, yo escribí, se lo he dado a leer a mis amigos y todos me dicen que es buenísimo, ahora quiero publicarlo, ¿no? Okay. En todos los casos yo siempre
voy al primer paso, que es el informe de lectura, porque yo tengo también que cuidar la calidad de mi agencia. Yo no voy a producir un libro en el que yo no crea, eso no va a suceder. Esta industria se rige con 3 o 4 estándares mínimos que forman parte como de un lenguaje común de la industria, ¿no? Cuando tú tienes un manuscrito y se lo vas a dar a una editorial o a un editor, tú tienes que saber que ese manuscrito tiene que ir en letra Times New Roman, que tiene que ir a doble espacio, que el punto de la letra tiene que ser 12, que las páginas tienen que estar numeradas, porque cualquier editor al tomar en la mano o ver en su pantalla un manuscrito con ese estándar, ver el número de páginas, inmediatamente ya con la experiencia sabe de qué tipo de libro estamos hablando. Y esto es importante, no solamente para que el editor pueda avisorar en qué se está comprometiendo, sino que para hacer los cálculos de producción de cualquier libro, estos son los datos que hay que tomar en cuenta. Este tipo de datos que tú me estás hablando ahorita, si yo tengo la intención de entregarte un manuscrito, por ejemplo, yo puedo contactarte inicialmente para darme esos datos técnicos de cómo hacer la presentación y luego hacer la presentación. Sí, bueno, voy a aprovechar, Luis, porque voy a hacer un taller breve dentro de muy poco con 3 nociones básicas para escritura. Es un taller vinculado al hecho que yo siempre reivindico que la escritura es un acto terapéutico, y lo voy a hacer con una terapeuta muy amiga que tiene un grupo de alumnos que quieren nociones básicas, y bueno, yo lo estoy ampliando también a todo el universo de personas que conocen a mi agencia. De manera que es un taller breve donde precisamente uno de los puntos, son 3 puntos. Uno de los puntos es cómo elaborar un manuscrito. El segundo punto es nociones básicas de un relato. Y el tercer punto es el mundo de la autopublicación. Así que estás invitado, si quieres. Esto es el mes que viene, en mayo. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero por las redes ya lo comenzamos a anunciar. Perfecto. Y ya pronto vamos a dar la fecha. Fíjate, si tú te fijas bien, cualquier premio internacional de literatura, en las bases que publican para que los autores envíen sus trabajos a concurso, todas dicen prácticamente lo mismo. Doble espacio, Times New Roman, punto 12, etc. Es una norma dentro de la industria para uno, porque no es lo mismo que te manden un manuscrito de 300 páginas a un espacio en letra 5, claro. Que te lo manden. Estamos hablando de 2 cosas totalmente diferentes. Entonces, a la hora de calcular los costos de producción de un libro, usted tiene que tener o el número de palabras del documento completo para poder calcular, porque es que toda la parte creativa y de diseño se hace en base al número de palabras o al número de páginas. El diseñador tiene que saber si estamos hablando de un libro de 500 páginas o un libro de 50 páginas. El diseñador tiene que saber si el libro lleva gráficos o lleva ilustraciones. Tiene que saber una cantidad de datos que son los que permiten a cualquier compañía productora hacer una primera propuesta. Todo el mundo siempre tiene como la ansiedad, la gran incógnita, diría yo, de saber cuánto me cuesta hacer un libro, ¿no? Claro. Y bueno, es una cosa absolutamente subjetiva. Lo primero que tengo que hacer es convertir el manuscrito al estándar para yo poder saber de lo que estamos hablando, haciendo la salvedad de que en el camino probablemente ciertas cosas pueden cambiar y contemplando básicamente, estamos hablando de un proceso, de un presupuesto de creación y producción editorial. Yo no soy una imprenta, yo no soy una editorial tradicional, entonces ahí es donde se pone a valer la opción de la autopublicación, porque evidentemente al entrar en sociedad con la plataforma, pues usted no tiene que tener ni un inventario de 5.000 libros mínimos en su casa, ni estar invirtiendo en todas estas cosas, más por el contrario, tiene un precio preferencial que la plataforma le da por ser justamente socios en ese proyecto, de manera que usted puede comprar su libro a un precio de costo que la plataforma ofrece una vez que, y vuelvo al tema del estándar editorial, una vez que al hacer la subida del material, la plataforma ve si tiene tantas páginas, si usted eligió papel tal o papel cual, o el cover tal, o el acabado glossy, o el mate, todo eso la plataforma lo va analizando y al final
te ofrece una cifra de donde tú no te puedes mover. Te dice, mire, este libro usted no lo puede vender en menos, este libro cuesta $2.50. Quiere decir que usted no lo puede vender en menos de 6. De 6 a 999, que es el tope que ellos ponen, usted puede poner el precio que usted quiera. Y ya sabe que vamos 60-40 en papel, 70-30 en ebook, etcétera. Ahí comienza a negociar, ¿no? Entonces, lo lindo de todo el proceso es que el autor puede tener un producto final súper profesional, asumir eso como inversión en su propio proyecto y la parte de distribución y de impresión, pues la hace gracias a los beneficios de esta plataforma, cualquiera que ella sea, que hay miles de autopublicación de su libro. Y otro factor fantástico es que es la plataforma en la que tiene tu archivo, es la plataforma en la que tiene tu stock, es la plataforma. Yo dificulto que el libro impreso vaya a desaparecer, y eso, bueno, es como que hubiéramos pensado que cuando salió la televisión, la radio se acabó. No creo que suceda, creo que se transforma, eso sí, y eso ya lo estamos viendo. Eso lo estamos viendo absolutamente. Así como en la industria musical, antes, bueno, iban los ejecutivos de las disqueras a los sitios a ver a quién descubrían, a qué talento descubrían para firmarlo, para luego hacer un disco con 12 temas, 8 temas. No, eso se acabó. Ahora yo me imagino que los ejecutivos de las disqueras están metidos en las plataformas todo el día viendo lo que la gente saca al mundo. Los artistas ya no hacen discos, hacen singles o hacen y los suben. Bueno, igual andan las editoriales, siempre están pendientes de las plataformas de autopublicación, revisando a ver qué hay. Porque puede pasar, a mí me ha pasado, a un autor autopublicado que le llega un contrato de un país X que vio el libro en Amazon y dijo, yo quiero este libro, quiero que me des los derechos para España nada más, o quiero que me des los derechos para España, Colombia y Argentina. Y eso se puede hacer, que de otra forma hubiera sido muy difícil para ese autor darse a conocer. Hay premios que se han generado a partir de esas nuevas formas de publicar. Entonces, es como decía Ricardo antes, esto es otro nivel de comunicación, esto es otro nivel de regulación, y es, gracias a Dios, otro nivel de oportunidades. Vamos a ir cerrando, no por mí, sino por el tiempo, pero para cerrar. Pero nos podemos ver otro. Me ha encantado conversar con ustedes. Nos podríamos hacer otra cita. Por supuesto. Después nos escribimos, lo compartimos los datos, Mariana, porque te voy a hacer alguna invitación para que montemos una cosa juntos y le cuentes al mercado venezolano de qué va Mel. Me encantaría que te sumes. Además, yo soy asesor de varias universidades y creo que es muy sano que un universo de personas que desconoce de este tipo de oportunidades conozca de lo que están haciendo ustedes. Mira, además quiero compartir, porque esto parece una tontería, pero a mí me tiene sumamente orgullosa. Acabo de cerrar un convenio súper importante para todos nosotros con la librería Calatos, para que los autores venezolanos producidos por Mel Projects van a estar con sus libros distribuidos en Venezuela a través de Calatos. Los van a tener en la tienda y los van a tener en la distribución con las ventas on demand que ellos tienen, porque la prioridad es que la gente en Venezuela tenga la ilusión de algo que ve inalcanzable, que lo tenga en su mano. Ese es el propósito que tenemos todos los autores, que ya no sea, sí, bueno, pero eso lo editaron allá en Miami y eso no lo vamos a poder leer nosotros, ¿no? Entonces es la oportunidad de que todos los libros producidos por Mel Projects, gracias a esa alianza con Calatos, puedan comenzar a entrar en Venezuela y que entonces este trabajo que estamos haciendo también lo podamos compartir de alguna forma. Y yo te digo, lo que estoy buscando hace un par de años es replicar el modelo de Amazon con alguna imprenta en Venezuela, porque el libro lo hago, lo produzco, a mí lo único que me falta es alguien que haga en Venezuela lo que hace Amazon a nivel mundial. Soñar no cuesta nada. Bueno, Ricardo, yo quería que ya para cerrar nos hablaras un poco de este evento que tienes el lunes, que es Día de la Propiedad Intelectual, y hay un evento que tienes para ese día. Y también me siento muy contento de haberlos puesto en contacto y que de aquí en adelante surjan
conversaciones, negocios, etcétera, no me dejen por fuera. Yo estoy también por acá. Eso te iba a decir, tú tienes el derecho a cuento. Lo que pase a Exacto. partir de aquí, tú tienes derecho a cuento, que llaman Exacto. por ahí. Muchísimas gracias a los dos. Mira, el lunes, Luis, lo que tenemos es en el marco del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, la Universidad Central de Venezuela, que tiene la primera cátedra libre de propiedad intelectual que se fundó en el país, pues ha venido siendo muy guerrera en esto de seguir comprometida con darle difusión al tema a pesar de los pesares. Y tenemos un encuentro internacional, los beneficios que tienen estos momentos, y se hace muy fácil entonces convocar a un especialista peruano, a un noruego y a un venezolano para que hablemos. Y vamos, el tema que decidió o que designó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para este año es cómo la propiedad intelectual ayuda a los emprendimientos, cómo se va de la idea al emprendimiento, de la creación al negocio, y en ese ámbito se van a mover los temas sobre los que vamos a estar conversando. Yo voy a hablar específicamente del tema de las oportunidades que puede traer la creación de un ecosistema naranja para la sociedad venezolana, y por eso es que me atrevo de una vez a comprometer a María Elena para que tengamos una conversa más adelante. Hay un proyecto de observatorio naranja por ahí andando, que ya convocaré a Luis también para que nos ayude, pero encantadísimo de que el lunes se puedan acercar. Pero de nuevo, esto que sirva como una excusa para construir un vínculo permanente, Dios mediante. Amén, claro que sí. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Marilena. Me alegra muchísimo. Muchísimas gracias a los dos. Claro, gracias a ustedes por el tiempo, y me encantó poder aprender. Siempre se aprende. Igual por acá. Un abrazo grande. Muy orgulloso de lo que estás haciendo por allá en Miami. Gracias, estamos a la orden. Muchísimas gracias. Mucho cariño, Gracias, Luis. Gracias por todo. Gracias a ustedes.